Bueno, buenas tardes. Estamos esta oportunidad con Carlos Fernando Chamorro, director del diario El Confidencial de Nicaragua. Carlos Fernando, es un gusto y un honor para Prensa Libre y para Guatevisión tenerlo en nuestra sede. Sabemos lo difícil que ha sido en los últimos años a raíz de la dictadura que tiene cooptado a Nicaragua y la gran batalla que ustedes como periodistas y pues no se diga su familia ha emprendido también contra políticos que cada vez parecieran estar proliferando en Latinoamérica. Y ahí viene la primera pregunta de la entrevista, que le agradezco. Con este ejemplo de Nicaragua y la tiranía que lo gobierna, ¿qué rasgos y qué síntomas son los que deberíamos de tener los centroamericanos y los latinoamericanos como alerta para ver lo que y no convertirnos en una Nicaragua? Bueno, yo creo que cada país tiene su propio termómetro político de si existen o no contrabalances ante el poder, sobre todo cuando proyectos autoritarios pretenden imponerse, sean estos de izquierda, sean de derecha o no tengan quizás ideología. Bueno, la libertad de prensa es uno de ellos. Cuando el régimen de Ortega regresó al poder en 2007, llegó para aplastar a la prensa. Hay gobiernos que quieren competir con la prensa y competir con nuestra función para fiscalizar el poder, para establecer la agenda pública. Un gobierno autoritario como el de Ortega entra y define a la prensa como el enemigo. Al enemigo se le aplasta, al enemigo se le silencia y al enemigo se le calla también creando su propio aparato de medios, como lo hizo Ortega. Ha sido un proceso largo, es decir, han sido 14 años, 15 años de acumulación de poder. En algún momento el régimen tenía más tolerancia a la prensa crítica porque no tenía oposición, porque en Nicaragua los partidos políticos habían sido liquidados y tenían el control de toda la sociedad. Cuando la gente salió a protestar en Nicaragua en abril de 2018 y desafiaron al régimen, la prensa se convirtió en el blanco principal de los ataques, las agresiones, y fue en ese momento cuando se produjeron asesinatos, asaltos, censura. Hoy por hoy hemos visto pues desde nuestra vitrina cómo Ortega y sus allegados están utilizando el sistema de justicia cooptado ya por ellos a lo largo de este proceso para atacar no solo a los periodistas, últimamente sí, claro, sino también a otros opositores. Pero ¿cómo fue esa cooptación del sistema de justicia y esa pérdida de contrapesos en Nicaragua? Mire, en Nicaragua hubo una transición democrática a partir de los años 90, cuando el gobierno de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, inició ese proceso de transición. Y no es que las instituciones democráticas eran perfectas, pero al menos se estaba estableciendo las bases de una justicia con cierta autonomía, de una contraloría, y habían tensiones. Ortega inicia desde la oposición, en esos 15 años, un proceso de captura de espacios importantes de las instituciones del Estado. Y estoy hablando realmente de captura del Poder Judicial, de captura del Poder Electoral desde abajo. Sin embargo, hace un pacto con el presidente entonces, Arnoldo Alemán, un pacto corrupto en el cual prácticamente se repartieron los poderes del Estado de forma bipartidista. Ese pacto se repartió la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría, la colegiaron para poder tener varios contralores, igual hicieron un fiscal y un vicefiscal, ya no se diga el poder electoral. Y sobre todo ese pacto llevó a rebajar el umbral para ganar la elección en primera vuelta, que era del 45%, y lo bajaron al 35% para ajustarlo como a la medida de la talla política de Daniel Ortega. De manera que él finalmente gana una elección con el 38% de los votos en primera vuelta por esa regla que teniendo más de 5 puntos sobre el segundo lugar le permite ganar en primera vuelta. Usted mencionó algo muy importante en la primera respuesta. Pueden haber diversos termómetros o diversas alertas, sean gobiernos o de izquierda o de derecha.
Sin embargo, hay un punto central, y aquí viene la pregunta, si usted coincide, con que no se trata de un tema de ideología, como a veces se quiere hacer ver en Latinoamérica, si es un tema de respeto y de garantías de los derechos individuales. ¿Cómo ve esa premisa desde el punto de vista de Nicaragua? Bueno, en Nicaragua hubo espacios, era un régimen híbrido, autoritario y que permitía ciertos espacios de libertad de expresión. Todo eso se fue cerrando cuando esta dictadura institucional, repito, fue desafiada por la protesta popular y se convirtió en una dictadura sangrienta, al grado de que hoy en Nicaragua se vive bajo un estado policial. No se suspendieron nunca las garantías constitucionales y sin embargo no hay derecho de libertad de reunión ni libertad de movilización. La libertad de prensa está perseguida y la libertad de expresión de los ciudadanos también está perseguida y amenazada. En Nicaragua es un crimen ondear la bandera nacional azul y blanco. Hay personas que están en la cárcel por eso. Hay personas que han sido asesinadas por gritar "Viva Nicaragua libre", porque ya llegamos al estado de la intolerancia total. Pero quisiera agregar algo que es bien importante sobre la naturaleza de las instituciones democráticas. No basta solamente las leyes ni el respaldo de la población a esas instituciones. Los individuos son claves. En Nicaragua, por ejemplo, el Consejo Supremo Electoral, que venía del sandinismo, lo dirigió una persona íntegra, proba, un demócrata cabal, o el doctor Mariano Fiallo Oyanguren, y en 1990 dijo, aquí perdió Daniel Ortega, ganó Violeta Barrios de Chamorro, se acabó la discusión. Pero hubo otros individuos, como la ex jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, una policía que se había profesionalizado y al final Granera se sometió al mandato de Ortega. Hoy esa es una policía corrupta, hoy esa es una policía que responde a la familia Ortega Murillo y es el principal aparato de la represión. Lo mismo se puede decir del ejército de Nicaragua, que fue cooptado por Ortega por la corresponsabilidad del jefe del ejército, el general Julio César Avilés. Lleva 3 periodos en el cargo, porque Ortega torció la ley para ofrecerle al caudillo militar una serie de prebendas y mantenerlo en el poder. ¿Y las otras instituciones, historias similares, de contrapeso, tribunales, qué sé yo, las contralorías, como usted nos decía, de las personas actuando en contra incluso de las mismas leyes? ¿Entiendo? Mire, durante las protestas de abril, en esta insurrección cívica que hubo en Nicaragua, vimos casos de fiscales, vimos casos de jueces, vimos casos de policías que renunciaron o que fueron expulsados porque no quisieron colaborar con el esquema represivo. Pero en este momento la maquinaria es total, es decir, la maquinaria electoral empieza desde las juntas receptoras de voto controladas por el Partido Frente Sandinista hasta los magistrados del Consejo Supremo Electoral que todos pertenecen a ese partido. El bipartidismo que antes existía en el Poder Judicial se acabó. Hoy simplemente hay un monopolio total del Partido Frente Sandinista. Por eso cuando venía en Nicaragua esta oportunidad de las elecciones del 7 de noviembre, mucha gente decía, bueno, pero si Ortega ya controla el aparato electoral, ¿qué problema tiene con permitir una competencia política? Y al final Ortega decidió simplemente eliminar la competencia y decapitar a la oposición. Claro. Hablemos un poquito de la prensa nicaragüense. ¿Qué queda hoy en día? Yo le llamaría de una prensa nicaragüense muy valiente en resistencia a este régimen, pero ¿cómo están haciendo y cómo están ejerciendo ahorita y cómo están contando lo que ocurre en Nicaragua? En el caso de algunos periodistas como usted en el exilio y otros en resistencia en tierras nicaragüenses. Bueno, es muy difícil hacer periodismo independiente de calidad cuando hay un clima general de persecución, cuando se cierran las fuentes, porque también las fuentes tienen miedo de hablar, y estoy hablando de las fuentes independientes, de los médicos que están informando y previniendo la COVID-19, que también eso es un crimen en Nicaragua. Los sacerdotes también salen al exilio, los empresarios se cierran como fuentes de información. Y por el otro lado, cuando se cierran los medios de comunicación. Yo creo que la clave de la resistencia tiene que ver, número uno, con la persistencia de los periodistas de contar la verdad, de no aceptar la censura y la autocensura, aunque a veces hay que tener que llevar el camino del exilio. En segundo lugar, la alianza, el matrimonio entre periodistas y ciudadanos.
O sea, sin la gente que salió en Nicaragua con sus teléfonos celulares a documentar la represión, a documentar las protestas, habría sido imposible para nosotros cubrir ese tipo de fenómeno. Y por el otro lado, pues también hay una cuestión que tiene que ver con la tecnología, con las redes sociales y con el Internet. Sin el Internet nosotros no podríamos en Nicaragua transmitir las noticias y tampoco podríamos transmitir programas de televisión como los que yo hago, que están censurados en la televisión abierta y en el cable, y sin embargo se difunden a través de Facebook y de YouTube. Y una cosa más, hay un periodismo colaborativo, hay un periodismo que está perseguido y que se tiene que autoproteger de la represión y de compartir noticias. Esa idea de la primicia que es mía, bueno, muchas veces nosotros buscamos a distintos medios para de manera colectiva difundir las noticias y la información. A raíz de lo que nos cuenta, ¿cuál debe ser la lectura y el aprendizaje que deberíamos de tener el resto de periodistas en Centroamérica, en Latinoamérica, para tener igual esas alertas pertinentes para evitar que en otros países ocurran cosas similares? Yo creo que es clave la relación que los periodistas tenemos que tener con nuestras audiencias. Sin nuestras audiencias, nosotros verdaderamente no tenemos posibilidades de sobrevivir, y nuestra relación con las audiencias depende de nuestra credibilidad. Nosotros no somos activistas. Mucha gente dice, es que ustedes son periodistas opositores. No, nosotros somos periodistas independientes que estamos fiscalizando el poder y también vamos a fiscalizar a la oposición. La credibilidad es clave, y por el otro lado, pues, tender esas redes y esos puentes con la audiencia. Luego de usted ha citado varias veces las protestas de ciudadanas, pero ¿qué ocurrió con esa ciudadanía activa? ¿Qué ocurrió con el sector privado? ¿Qué ocurrió con la iglesia tan reconocida a nivel internacional, que era la Iglesia Católica nicaragüense, o incluso las iglesias cristianas evangélicas? ¿Cómo está la situación de esos otros sectores y qué ha ocurrido con ellos en estos últimos años, meses? Bueno, la crisis nicaragüense tiene un arco de tiempo ya de 3 años. Hubo un momento de esperanza de que se podía lograr un cambio como resultado de las marchas, de las protestas, de las barricadas, pero eso fue aplastado a sangre y fuego por la policía y los paramilitares. Después vino la etapa del apresamiento masivo de la oposición, del exilio masivo, y luego vino el Estado policial. El Estado policial quiere decir que no es posible en Nicaragua la protesta cívica, porque está criminalizada, como está criminalizado el ejercicio del periodismo. Y ahora se cerró la vía electoral, porque desde el momento en que los 7 principales precandidatos de la oposición están siendo procesados por delitos que no cometieron, los acusan de traición a la patria porque han demandado elecciones libres, y ahora todos están presos. El 7 de noviembre en Nicaragua no habrá elecciones, habrá un ritual de votaciones sin competencia política. ¿Y qué rumbo tiene Nicaragua? ¿Hacia dónde o hasta dónde va a llegar el gobierno de Ortega Murillo? Bueno, Ortega ha demostrado que este régimen personalista, este régimen familiar, realmente no le interesa la destrucción del país, no le interesa la destrucción de la economía, y lo único que quiere es atornillarse en el poder. No importan los costos, va a llegar hasta donde se lo permita la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional. Después del 7 de noviembre, uno pregunta, ¿qué gobiernos de América Latina, de Centroamérica, de Europa, Estados Unidos, Canadá, quiénes van a reconocer la legitimidad de esta dictadura que se reelige casi como un régimen de partido único? ¿Habrá reconocimiento político, diplomático? Y si no lo hay, ¿qué acciones, además de esa, puede tomar la comunidad internacional para ejercer presión? La única salida que tiene Nicaragua pasa primero por la liberación de todos los presos políticos. Esos juicios son espurios. Y ahí está reunido más de 35 líderes políticos, empresariales, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes campesinos, líderes estudiantiles, que están siendo criminalizados por el régimen. La libertad de los presos es el primer paso, y el segundo paso tiene que ver con restablecer las libertades democráticas.
Tiene que haber una reforma electoral para ir a una nueva elección. La pregunta es, ¿se puede lograr eso con Ortega y Murillo en el poder? Hasta hoy eso no es posible. Lo único que yo puedo concluir es que este régimen puede prolongar su agonía en el poder. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. No es sostenible. No es sostenible y la única salida que Nicaragua tiene es una salida cívica, no es una salida armada. Nunca ha estado contemplada la posibilidad de un enfrentamiento como Ortega quiso forzar al pueblo de Nicaragua a provocar una guerra civil. Tocó dos actores importantes y yo los divido así. Uno, la comunidad internacional de los países industrializados o con mayor potencial económico. ¿Cuál ha sido el rol, por ejemplo, de Estados Unidos, de la Unión Europea en esta crisis? Y la otra pregunta es si cree que los latinoamericanos y los gobiernos latinoamericanos han sido demasiado tolerantes ya con Ortega. Bueno, yo creo que la comunidad internacional está atenta a lo que pasa en Nicaragua, ha tomado un proceso largo. Primero había un reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en la OEA, de parte de la ONU, de que en Nicaragua hay una crisis humanitaria que está provocando no solo exilio, sino también migración al sur y al norte. Luego vino un proceso en el que algunos gobiernos, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Suiza y la Unión Europea han aplicado sanciones contra los violadores de derechos humanos de Nicaragua. En Nicaragua, no contra el pueblo de Nicaragua, sino contra la cúpula del régimen de Ortega. La pregunta es si tendrán o no la capacidad de dar un siguiente paso, y ese siguiente paso tiene que ver con el aislamiento total de este régimen para pasar a cerrar algunas llaves de financiamiento económico que tiene el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Yo creo que en Centroamérica en particular y en América Latina, pues hace falta mucho mayor atención en la crisis de Nicaragua. Yo diría que esta es la peor crisis que hoy se vive en América Latina. Es triste comparar el dolor del pueblo de Nicaragua con el dolor de Venezuela, con el dolor de Cuba, pero la matanza que se ha dado en Nicaragua, el encarcelamiento masivo de la oposición debería llamar la atención a todos los países de Centroamérica y de América Latina. Gracias, le agradecemos por el tiempo, le deseamos éxitos en la visita a Guatemala y pues a futuro también en Nicaragua. Gracias a ustedes.